Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por todo Internet y que ha dejado a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, con la boca abierta. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, en definitiva, la verdad detrás de la supuesta ruptura entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fanáticos de esta pareja. Los hemos visto enamorarse en la pantalla, los hemos seguido en sus redes sociales y hemos celebrado su amor. Por eso, escuchar que podrían haber terminado es un golpe duro para muchos. Así que prepárense un cafecito, relájense y vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre noticias del espectáculo, chismes de celebridades turcas y análisis de series y películas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que están viendo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de una posible ruptura entre Serkan y Ozge ha sacudido las redes sociales en los últimos días. Todo comenzó con ciertos rumores que empezaron a circular en algunas páginas de noticias turcas y pronto se propagaron como la pólvora entre los fans. Se hablaba de que habían surgido problemas irreconciliables entre ellos, que la chispa se había apagado y que, lamentablemente, estaban considerando tomar caminos separados. Obviamente la primera reacción de muchos fue de incredulidad. ¿Cómo era posible? Serkan y Ozge parecían tan enamorados, tan compenetrados. Los habíamos visto juntos en infinidad de eventos, compartiendo momentos especiales en sus cuentas de Instagram, demostrando un amor que parecía inquebrantable. Era esa pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, ese romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Y ahora, la posibilidad de que ese cuento se esté desmoronando nos deja un sabor amargo en la boca. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y es que a medida que los rumores ganaban fuerza, empezaron a aparecer ciertas señales que alimentaban aún más la especulación. Por ejemplo, algunos fans notaron que hacía un tiempo que no se les veía juntos en público, y que sus publicaciones en redes sociales, que antes eran tan frecuentes y llenas de muestras de cariño, se habían vuelto más esporádicas y, en algunos casos, hasta un poco distantes. Antes sus redes sociales eran un álbum constante de su vida juntos, fotos de viajes, cenas románticas, momentos divertidos con amigos y familia. Ahora, ese flujo constante de amor y felicidad había disminuido considerablemente, dejando un vacío que los fans no tardaron en notar. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja, aunque no confirmadas oficialmente, empezaron a filtrar información a la prensa. Estas fuentes hablaban de que la agenda laboral de ambos, cada vez más apretada y con proyectos que los mantenían alejados el uno del otro durante largos periodos de tiempo, había afectado su relación. También se mencionaban diferencias de opinión sobre ciertos temas personales y profesionales, que habían generado tensiones y discusiones. Una de las fuentes anónimas incluso llegó a mencionar que la falta de tiempo de calidad juntos había hecho mella en su intimidad, y que la comunicación se había vuelto cada vez más difícil. Por supuesto, es importante tener en cuenta que toda esta información debe tomarse con pinzas. Al fin y al cabo se trata de rumores y especulaciones, y hasta que la pareja no haga un comunicado oficial, no podemos confirmar nada al 100%. Sin embargo, es innegable que la situación ha generado una gran preocupación entre los fans, que están ansiosos por saber qué está pasando realmente entre Serkan y Ozge. La incertidumbre es la peor parte, esa sensación de no saber qué creer y de aferrarse a la esperanza de que todo sea un malentendido. En este punto creo que es fundamental recordar la historia de amor de esta pareja, que comenzó en el set de la exitosa serie Cherry Season. Desde el primer momento, la química entre Serkan y Ozge fue evidente, y pronto su romance traspasó la pantalla. Los vimos enamorarse, crecer como pareja y construir una relación sólida y duradera. La serie fue un éxito rotundo, pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la autenticidad de su conexión. Su amor se sentía real, genuino, y eso los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su boda, que se celebró hace relativamente poco tiempo, fue un evento mágico y lleno de amor. Verlos jurarse amor eterno fue un momento muy emotivo para todos sus fans, que celebramos su felicidad como si fuera la nuestra.
Recuerdo que las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Todos estábamos felices por ellos, deseándoles una vida llena de amor y felicidad. Por eso, la idea de que ahora estén pasando por un momento difícil es tan dolorosa para muchos. Nos duele ver que ese cuento de hadas que creíamos perfecto podría estar llegando a su fin. Pero como en toda relación, las cosas no siempre son fáciles. La vida de las celebridades con sus horarios imposibles, la presión mediática constante y la exposición pública, puede ser muy exigente y poner a prueba cualquier relación. Es posible que Serkan y Özge estén enfrentando desafíos que no podemos ni imaginar, y que estén luchando por superar estos obstáculos y mantener viva la llama del amor. La constante atención de los medios, los paparazzi siguiéndolos a cada paso, los comentarios y críticas en redes sociales, todo eso puede ser muy desgastante para una pareja. También es importante recordar que todas las parejas tienen sus altibajos, y que el hecho de que no se les vea juntos en público o que sus publicaciones en redes sociales sean menos frecuentes no significa necesariamente que estén a punto de romper. Puede que simplemente estén pasando por un momento de estrés o que necesiten un poco de espacio para reconectar y fortalecer su relación. A veces la distancia puede ser beneficiosa para una pareja, dándoles la oportunidad de extrañarse y de valorar lo que tienen. En este sentido, creo que lo más sensato que podemos hacer como fans es mostrarles nuestro apoyo y respeto, y esperar a que ellos mismos decidan compartir con nosotros lo que está sucediendo en sus vidas. Invadir su privacidad o bombardearlos con preguntas no va a ayudar en nada, y puede incluso empeorar la situación. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen tener espacio para manejar sus problemas personales en privado. Lo que sí podemos hacer es enviarles buenas vibras, desearles lo mejor y confiar en que si realmente hay problemas, serán capaces de superarlos y encontrar una solución que les haga felices a ambos. Al fin y al cabo, lo más importante es que Serkan y Özge estén bien, ya sea juntos o separados. Su felicidad es lo que realmente importa, y como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Ahora bien, ¿qué podría estar causando estos supuestos problemas en la relación? Como mencioné antes, la agenda laboral de ambos podría ser un factor importante. Serkan y Özge son dos de los actores más solicitados de Turquía, y constantemente están trabajando en nuevos proyectos que los mantienen alejados el uno del otro durante largos periodos de tiempo. Serkan, por ejemplo, ha estado involucrado en varios proyectos cinematográficos que lo han llevado a viajar por diferentes países, mientras que Özge ha estado grabando una nueva serie de televisión que requiere largas jornadas de trabajo en Estambul. Esta distancia física puede afectar la comunicación y la intimidad en la pareja, y generar sentimientos de soledad y frustración. Además, la presión mediática constante puede ser muy agobiante, y afectar la estabilidad emocional de ambos. La constante necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de lidiar con los rumores y las especulaciones, puede ser muy estresante y afectar la relación. Otro factor que podría estar influyendo en la situación es la diferencia de personalidad entre Serkan y Özge. Aunque se complementan muy bien en muchos aspectos, también es posible que tengan diferencias de opinión sobre ciertos temas, y que estas diferencias hayan generado tensiones y discusiones. Es importante recordar que nadie es perfecto y que todas las parejas tienen desacuerdos. La clave está en cómo se manejan esos desacuerdos y en la capacidad de llegar a un compromiso. Por ejemplo, algunos rumores apuntan a que Serkan es una persona más reservada e introvertida, mientras que Özge es más extrovertida y sociable. Estas diferencias de personalidad pueden generar conflictos si no se gestionan adecuadamente. Puede que Serkan prefiera pasar tiempo en casa, leyendo un libro o viendo una película, mientras que Özge disfruta saliendo con amigos y participando en eventos sociales. Estas diferencias en sus preferencias sociales pueden generar tensión si no se encuentran puntos en común. Sin embargo, también es posible que todos estos rumores sean infundados, y que Serkan y Özge estén simplemente pasando por un momento de estrés debido a sus agendas laborales o a otros factores externos. En este caso, lo más probable es que la pareja supere estos obstáculos y siga adelante con su relación, más fuerte y unida que nunca. A veces la vida simplemente nos pone a prueba y nos obliga a enfrentar desafíos que nos fortalecen como individuos y como pareja. En definitiva, la verdad es que no sabemos con certeza qué está pasando realmente entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Lo único que podemos hacer es esperar a que ellos mismos decidan compartir con nosotros lo que está sucediendo en sus vidas y mostrarles nuestro apoyo y respeto en este momento difícil.
Debemos recordar que son personas reales, con emociones y sentimientos, y que merecen tener espacio para manejar sus problemas personales en privado. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender mejor la situación. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello y analizar todas las posibles causas y consecuencias de esta supuesta ruptura. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, los rumores de ruptura entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel han surgido debido a la falta de apariciones públicas juntos, la escasez de publicaciones en redes sociales y filtraciones de fuentes cercanas a la pareja. Aunque las razones son inciertas, la apretada agenda laboral de ambos y posibles diferencias de personalidad podrían ser factores contribuyentes. Es crucial recordar que todo esto son especulaciones y debemos esperar una confirmación oficial por parte de Serkan y Ozge. Lo más importante es ofrecerles nuestro apoyo y respeto durante este tiempo, independientemente de lo que esté sucediendo. Recuerden que su felicidad es lo que realmente importa. Ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Serkan y Ozge realmente han roto? ¿Qué creen que está causando estos rumores? ¿Qué tipo de apoyo creen que deberíamos brindarles como fans? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.